Ok, Anita, la última vez vimos, después de que capturaron Jerusalén y se volvió la capital del reino de Israel, cómo David hizo las gestiones para que el arca fuera llevada a Jerusalén. Puedes quitar el separador. Hoy vamos a ver otra historia después de esto y está en dos partes, pero las vamos a ver juntas porque es importante. Aquí le titularon El pecado de David y está basado en 2 de Samuel 11. Dice: bajo el liderazgo de David, Israel se hace cada vez más fuerte. Después de muchos años obteniendo victorias contra los filisteos, los gobernantes de las naciones vecinas deciden que Israel debe ser derrotado. Pero David está cansado de la guerra constante. Nos ha llegado el rumor de que los arameos y los amonitas se están uniendo en contra de nosotros. No siento ánimo de dejar Jerusalén por el momento, Joab. Lleva al ejército y enfréntalos. Lo que muchas personas opinan, Anita, es que David debería haber ido a esa guerra, en lugar de solo mandar a Joab, que es su general, ya con el ejército. ¿Ok? Entonces, Joab se hace cargo de la guerra mientras la batalla se lleva adelante sin David. Porque David, pues, se aburre quieto en Jerusalén. Y un atardecer, mientras pasea por la terraza del palacio, pregunta a alguien que está con él: ¿quién es esa hermosa mujer? Se llama Betsabé, es la esposa de Urías, un soldado de su ejército. ¿Ok? Entonces ella es Betsabé y ella está casada con Urías, pero Urías está en la guerra peleando. En lugar de eso, David está solo pasando el rato en el palacio. Okay. David envía un mensajero para que traiga a Betsabé al palacio. ¿Envió usted a buscarme, oh rey? Es aún más hermosa de lo que pensé, piensa David. Y David empieza a pensar: si pudiera casarme con ella, el problema es Urías, su esposo. Pero... y se le ocurre una mala idea, Anita. Pero a veces en la batalla los soldados... eso es. Considerando tan solo su deseo por Betsabé, David manda llamar a Urías, simula estar interesado en la guerra y pregunta por el plan de lucha. Entonces David mandó a alguien a donde estaba la guerra para traer a Urías. Y aquí ya llegó Urías. El enemigo se está quedando sin comida y sin agua. Joab piensa que si dejamos que se desgasten, se rendirán pronto. Ese es el plan que tienen. David no está interesado en el plan, solo quiere que Urías muera para que él se case con Betsabé. Eres un soldado valiente. Por favor, regresa de inmediato al frente de batalla y lleva este mensaje a Joab. Urías no imagina que el mensaje contiene su sentencia de muerte. Entonces manda una carta. Urías no iba a leer la carta porque era una carta que David sellaba y se la daba para que solo rompiera el sello Joab y la leyera. ¿Ok? Y allá va. Ignorando que su propio rey lo ha traicionado, el fiel Urías cabalga velozmente hacia el campamento. Bienvenido, Urías. ¿Viste al rey? Sí, me preguntó sobre nuestra campaña militar. Le dije que tus planes para forzar la rendición del enemigo eran dejarlos sin agua y sin comida. Él te envió este mensaje. Mira, y aquí le da la carta. Entonces, Joab rompe el sello y lee lo que dice la carta. Envía a Urías a lo más peligroso de la batalla para que lo maten. Exacto. David. Wow. David está haciendo algo muy, muy malo.
Joab no entiende por qué David desea la muerte de Urías, pero siempre está dispuesto a obedecer. David quiere que ataquemos de inmediato, Urías, le está diciendo. Necesito que dirijas un asalto contra la puerta principal de la ciudad. ¿Atacar la puerta principal? Es lo mejor defendido de la ciudad. ¿Y qué de los planes de sitiarla y esperar a que se queden sin agua y sin comida? Tu rey así lo manda. Y Urías, como es un hombre que obedece al rey, lidera ese grupo. Síganme, hombres. Hemos jurado lealtad a nuestro rey y hoy reclama nuestra bravura. Lucharemos por el honor de nuestro rey y de nuestro Dios. Y aquí viene la batalla. ¿Qué crees que pase, Anita? Con valentía, Urías ataca la puerta, pero los arqueros que protegen la ciudad lo matan fácilmente a él y a sus hombres. Los demás israelitas se ven forzados a retroceder. Así, varios soldados valientes mueren para encubrir el pecado de David. El mensajero de Joab trae la noticia a David, pensando que se sentiría contrariado por la muerte de sus hombres. Él viene como muy nervioso. Luchamos con valentía, pero los arqueros en la muralla de la ciudad nos sacaron ventaja. Murieron Urías y varios hombres. ¿Y cómo crees que reaccione David? Dile a Joab que no se sienta mal. La guerra siempre se cobra a algunos de nuestros mejores hombres. Esperen hasta que los defensores hayan quedado sin comida y entonces ataquen nuevamente y tomen la ciudad. En ese momento, pues ya también llegó la noticia de que Betsabé acababa de quedar viuda. Cuando termina el tiempo de duelo de Betsabé, David la llama al palacio y se casan. Larga vida tenga el rey, larga vida tenga la reina, grita la gente del pueblo. La gente está contenta, pero Dios no lo está. En lugar de ser un pastor que protege al pueblo de Dios, David ha cometido un asesinato. David se ha vuelto un asesino porque hizo que mataran a Urías. Y además robó a su esposa. Dios no puede permitir que el pecado secreto de David se quede sin castigo. ¿Sabes qué? Además aquí parece que David es un muy buen hombre porque se está casando con una mujer que acaba de perder a su esposo para que ella no esté sola. Entonces, además de eso, todavía parece que está haciendo las cosas bien, pero David es el culpable de que Urías haya muerto. ¿Ok? Aquí acaba esta historia, pero vamos a leer justo la que sigue para ver qué pasa después. Y a esta historia, aquí le titulan El castigo de David, y está basado en 2 de Samuel 12. Es bien importante que aunque todo esto que pasó, Anita, nadie lo sabía más que David, si hay alguien que lo ve todo, ¿verdad? ¿Quién? Dios. Exactamente. Dios sabe lo que David hizo y entonces Dios va a hacer algo al respecto. David se ha casado con la hermosa Betsabé. Cuando nace su hijo, él y Betsabé tienen un hijo. Cuando nace, se siente muy orgulloso y feliz. Míralo, ahí está en su trono, comiendo uvas, todo muy tranquilo. Hasta que un día viene a verlo Natán. Él es Natán. Es un gran hombre, Anita. Es un profeta de Dios. Él dice a la gente lo que Dios le dice que les diga. Y en esta ocasión, Dios le dijo que fuera con David y le diera un mensaje. Bienvenido, Natán. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice David. Vine a hablarte de una gran injusticia que se ha cometido en el reino. Okay. Todavía no le ha dicho nada, solo que alguien cometió una gran injusticia. ¿Una injusticia en mi reinado? Dime de qué se trata.
Y entonces le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, ¿ok? Dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre tenía una sola oveja. La había criado junto con sus hijos, compartían su comida con ella y la hacían dormir en sus brazos. Amaba a esa ovejita como una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita. No quiero gastar nada de mi fortuna. Vayan a matar la oveja del vecino y preparen un banquete para mí y para mi invitado. Él tenía muchas ovejas, ¿verdad? Pudo usar cualquiera de ellas, pero decidió usar la del vecino, que solo tenía una. Los sirvientes se infiltraron en el campo del hombre pobre y robaron y mataron a su preciosa ovejita. ¿Ok? Esto es una gran, gran injusticia, ¿verdad? Mientras escucha la historia, David le hierve la sangre. Eso significa que se enoja mucho, Anita. El hombre que hizo algo tan horrible debe ser condenado a muerte. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Dios te hizo rico y poderoso, pero tú querías tener a Betsabé, la esposa de uno de tus soldados leales. Tuviste que matarlo para poder casarte con ella, tal como el hombre rico tomó el cordero del hombre pobre. Hasta ese momento David no sabía que alguien más sabía lo que había hecho. Y sí, Natán sabe porque Dios le dijo. Ahora, esto es bien importante, Anita, porque David hizo algo malo y todos nosotros hacemos cosas malas. Pero la reacción de David después de esto es muy importante y es la correcta. David enseguida dice: he pecado contra el Señor y contra mi pueblo. Hay mucha gente que cuando hace algo malo intenta poner excusas o justificar por qué pecó. Pero David no, David hizo lo correcto. Confesó que había hecho un pecado, lo aceptó. ¿Ok? La palabra arrepentirse significa ponerse de acuerdo en una idea. En este caso, David se puso de acuerdo con Dios al decir: sí, es cierto, lo que tú me dices yo lo hice y estuvo mal. Natán le dice: tu pecado te traerá desgracia a ti y a tu familia. Dios salvará tu vida, pero el niño que tuviste con Betsabé morirá. No, por favor, Natán, mi niño no, le dice David. Pero Natán, Dios le dijo que se fuera en cuanto diera el mensaje. Cuando se va Natán, David queda solo, hundido en su vergüenza. Está sinceramente arrepentido del crimen que ha cometido y se vuelve a Dios en oración. Esto es lo correcto, Anita. Cuando pecamos, debemos arrepentirnos, ir con Dios en oración. Creo en un corazón limpio, oh Dios. Dame un espíritu nuevo y fiel a ti. Durante días, David no come ni bebe. Ayuna y clama al Señor pidiendo que salve la vida de su hijo. No habla desde hace días. Solo habla con Dios. No ha comido nada. Pero sus esfuerzos son en vano. Al cabo de 7 días, su bebé muere. Si estaba triste cuando el bebé todavía estaba vivo, ¿qué hará cuando le digamos que ha muerto? ¿Cómo crees que se ponga? Más triste. Espero que no hagan nada terrible. Piensan que tal vez hasta puede decidir suicidarse. Pero cuando oye la noticia, David se levanta de inmediato, se baña y se viste con ropa nueva. Luego pide la primera comida que tomará en la semana. Y ve a Betsabé. ¿Qué haces? Cuando el niño estaba vivo ayunabas y llorabas. Ahora que está muerto, ¿comes? ¿Por qué no estás triste?
Este razonamiento también es muy importante. David dice: mientras el niño estaba vivo, pensé que quizás el Señor respondería a mis oraciones, pero ahora que está muerto, no hay dolor que pueda traerlo de regreso. Algún día volveré a ver a mi hijito. Él se refiere en el cielo. ¿Ok? Y entonces, en este caso, pues David sabe que debe seguir adelante, aunque es doloroso. Y eso debemos hacer también cuando alguien muere. Mientras tanto, el general de David, Joab, continúa en el sitio de la ciudad. El sitio de la ciudad significa cuando los tienen rodeados y no pueden llegar comida a ellos. Y entonces finalmente salen a pelear o se rinden cuando ya no tienen comida. Ahí termina el sitio de la ciudad. Cuando la ciudad está a punto de rendirse, Joab le envía un mensaje al rey para que venga a hacer el ataque final. David lidera el asalto y la ciudad se rinde. Cuando regresa victorioso a Jerusalén, la multitud aclama a David con gritos de alabanza. Se siente complacido y orgulloso, pero es una victoria agridulce. David ha ganado la batalla, pero ha perdido a su bebé. Sin embargo, pronto Dios le muestra su perdón de otra manera. David y Betsabé tienen otro hijo. ¿Y sabes cómo lo llaman? Lo llamaremos Salomón, porque hemos tenido guerra demasiado tiempo, y él será un hombre de paz. Ahí está Salomón. Salomón va a ser un gran rey del cual vamos a hablar en futuras historias. Llegan más noticias buenas. Natán, quien también ha perdonado a David, trae el mensaje de que Dios ha dado a su nuevo bebé un nombre especial. Jedidías. Ese nombre significa amado del Señor. Y muestra que Dios tiene planes especiales para el hijo de David y Betsabé. ¿Ok? Y aquí termina esta historia. ¿Ok? Esta es la historia de el pecado de David y de cómo Dios trató con ese pecado para hacer que David se arrepintiera y siguiera adelante. ¿Ok? Es muy importante esta historia, Anita. ¿Ok? A veces pensamos que las personas de la Biblia son personas perfectas, pero no. Cometieron muchos errores. Y así como tú y yo, cometemos muchos errores. Pero lo importante es que cuando cometamos errores, cuando pequemos contra Dios, nos arrepintamos y vayamos en oración a Dios. ¿Ok? Listo, papá. Ponle el separador y diles adiós. Adiós. Papi, vamos a ver la Biblia cómic. Biblia cómic. Sí.